Hoy vamos a dar uno de esos temas que por el título suenan como extraños. Dios y la política. Esto es casi como decir, voy a dar un tema que se titula La castidad y la fornicación. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No pueden ir de la mano. El agua y el aceite haciendo un vínculo. Tampoco pueden ir de la mano. Y de hecho, dentro de tantos años, sí a veces no puedo negar que hay aspectos políticos que los he compartido, pero esta es la primera vez que con propiedad doy este tema y quiero enfocarlo en esto. O sea, no tocándolo tangencialmente como lo he hecho otras veces. Dios y la política, vamos a examinarlo rigurosamente y vamos a ver qué tiene que ver Dios, santo, puro, perfecto, con algo que inmediatamente nos hace ruido, porque es muy común, no solo en Panamá, en cualquier lugar del mundo, que esto nos haga ruido. Por eso es que incluso dentro de la cultura popular, creo que lo voy a parafrasear porque estoy haciendo memoria, en la antigüedad a los culpables se les declaraba imputados y ahora se les llama diputados. Miren hasta qué punto, si esto lo hemos escuchado alguna vez, quiere decir que evidentemente la política la consideramos tan contaminada que no vemos lugar para Dios en ella. Pero vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Vamos a ver qué nos dice la propia palabra de Dios acerca de la política y qué criterio, qué pensamiento, cuál es la voluntad de Dios acerca de la política. Bueno, antes de palabra de Dios, vamos a buscar la definición de diccionario y también su raíz etimológica, que es la política. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hay muchas acepciones, pero me gustaron tres que escogí. La política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Recordemos que el término doctrina a nosotros nos suena más familiar porque doctrina es el conjunto de ideas que establecen un sistema, ya sea religioso, político, social o cultural. Todas estas ideas que se encierran y que son congruentes hacen una doctrina. Así que la política es arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. También dice arte o traza con traza para llevar un camino trazado, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Y esta es importantísima. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Recuerden que las políticas no solamente son las políticas de Estado, hay políticas culturales, hay políticas laborales, hay políticas dentro de un grupo social, dentro de un club, el club de barrio, el club de la Liga de Pipones de Softball, tienen políticas que hay que cumplir. Son la serie de procedimientos para llevar un proceso de forma que ya sabemos cuál debe ser el objetivo. Es la forma que nos lleva a un objetivo definido. Es más, yo puedo tener una política interna con respecto a mí en cuanto a levantarme, despertarme, transcurrir la vida y al final del día porque es el conjunto de doctrinas que rigen algo. Bien, en ese sentido, también veamos que el término tiene un origen griego y es politikos, término griego que significa asuntos de las ciudades. Y estos asuntos nos llevan a la resolución de los conflictos laborales, sociales, judiciales. Tiene que haber, aunque la política y la justicia no se deben combinar, claro, pero tiene que haber una política que debe llevar a la justicia completa. Si como órgano ejecutivo veo que hay contaminación en el órgano judicial, sin intervenir en eso, sí tengo que hacer las políticas y establecer las políticas para que el órgano judicial sea honesto, sea puro y sea cabal. Obviamente, entonces, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Que Dios quiere que todo se haga puro, digna y santamente. Tiene que ser así. Y vemos que la política incluso se contiene en las escrituras desde Génesis. Y vamos a ver los efectos de Génesis 10 de lo que es el buen desenvolvimiento, la buena práctica de todas las cosas referentes a una tribu, a un pueblo, a un estado.
En ese tiempo más se hablaba de las tribus, de los pueblos. Y vemos cómo esto, bien llevado o mal llevado, por supuesto, trae buenos o malos resultados. Y cómo Dios hace juicio conforme a las decisiones que nosotros tomamos para el gobierno de un pueblo. Vuelvo y repito, esto aplica para todo, pero vamos a enfocarlo en el aspecto gobierno de estados. Y vamos a ver por qué es necesario incluirnos en este tema que nosotros como cristianos muchas veces, y no me incluyo, hemos querido abstenernos porque de verdad ante tanta contaminación es lógico que queramos abstenernos, que no creamos. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Génesis 10, versículos del 6 al 9. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rahama y Sapteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod. Aquí vemos una genealogía que va desde Cam, perdón, desde Cam. Y uno de sus hijos fue Cus. Y vemos el versículo 8, repito, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, si lo podemos ver, si fue poderoso porque era tremendo cazador. ¿Ahí hay política? No, creo que más bien hay salud, hay fortaleza, hay buena alimentación, se puede decir, hábitos saludables. Pero era solamente poderoso por eso. Pues vamos a los versículos 10 al 14 de Génesis 10. Y fue el comienzo de su reino, aquí Nimrod, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, perdón, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludim, a Ananim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusín, a Caslusim, de donde salieron los filisteos, y a Castorín. Vemos que Nimrod era poderoso no solo por su destreza, por su fiereza, por su valor. ¿Le gustaron esos nombres? No, y que todos los hijos tengan esos nombres. No hay manera de regañarlos a todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces sería el martirio de una educadora, que todos los niños le pongan esos nombres. Bien, gloria a Dios porque con Juan José y Pepe ya estamos, o sea, como ya se le llamamos a Juan José, Pepe, como le digamos, ya nos basta, ¿verdad? Bien, vemos aquí Nimrod. Hoy me sacaron del tema. Bueno, volvemos al tema. No, pero es que verdad llama la atención. Me resultó un ejercicio hacer esta lectura. Vemos que Nimrod era poderoso en su destreza, en su fiereza, en sus atributos como cazador, pero también como sembrador de pueblos, de reinos. O sea que él tenía el poder de convocar a través de un sistema de leyes, de ideologías, de doctrina, la conformación de pueblos. O sea que Nimrod también tenía un poder político. ¿Qué hizo con ese poder político? Recuerden, cualquier pregunta con confianza y con alegría. Vamos a verlo en Génesis 11. En Génesis 11, versículos 1 al 3. Vamos a ver, iniciando este capítulo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí vemos que los pueblos pueden tomar decisiones. Aquí hay seres humanos que se asocian y establecen un objetivo. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, hay aquí una gestión de obras públicas. Pero ¿para qué son las obras públicas? ¿Qué criterio hay dentro de esas obras públicas? ¿Y qué intenciones hay dentro de esas obras públicas? Las obras públicas pueden ser maravillosas, extraordinarias y pasar de generación a generación. No podemos negar que el Canal de Panamá es una gran obra que reunió mentes brillantes en la ciencia, en la ingeniería, en la política, en la economía.
y en muchas otras áreas para hacer un proyecto que ha dejado huella en este país y en el resto del mundo. Pero toda obra es sabia, es prudente. Aquí hay un diputado, sí, eran diputados, recuerden, hubo diputados, después legisladores, diputados. Antes de los tiempos de los diputados, aquí hubo un diputado que fue muy famoso, y esto lo sé porque parientes de él, muy avergonzados, tuvieron que reconocer que era cierto, que una vez levantó una iniciativa y él decía, este diputado, en respuesta a otra iniciativa, una extensión de una idea que se había generado. La idea era que se discutía entre los diputados hacer de Panamá un lugar con canales acuáticos. Otro colega de él había sugerido la idea de que se hicieran canales acuáticos para que el país se viera más bonito, para que, o por lo menos la ciudad, porque si no me equivoco era solo en la ciudad de Panamá, tal vez después se iba a extender, pero se iba a empezar por la capital, donde la idea era poner canales acuáticos para que Panamá fuera como una pequeña Venecia. Y para que Panamá fuera más como Venecia, se le iban a poner góndolas. El colega de este diputado dijo, vamos a poner góndolas. Y este diputado quiso aportar a la obra y quiso ser más visionario que todos. En un gesto de disgusto, este diputado, que ese es su nombre, pero no lo digo porque incluso los parientes dijeron, ya, ya no, ya el nombre porque de verdad da mucha vergüenza. Pero este diputado, que lo podría decir, pero por respeto a la promesa que le hicimos, no lo vamos a decir, sí dijo, lo que me enoja de este país es la visión tan corta. Es verdad, nuestro país tiene visión muy corta, porque todo lo piensan en pequeño. ¿Por qué vamos a hacer canales solamente para góndolas y qué pasará con esas góndolas después? No solamente tienen que traer góndolas de Venecia, las iban a traer, sino tienen que traer góndolos para que las góndolas se reproduzcan con los góndolos y tengan gondolitos. Obviamente a este diputado después hubo que explicarles que las góndolas son embarcaciones pequeñas. Obviamente estaba pensando en un plan turístico de desarrollo social, cultural, de nueva identidad del país, pero no tenía conocimiento. Al final de cuentas, no trajeron góndolos, no trajeron góndolas, no hicieron canal, no hicieron vías acuáticas, no hicieron nada, porque también hay ideas que obviamente son absurdos. Son ideas absurdas que no tienen ni pie ni cabeza. Ahora, a veces las obras son inútiles porque no tienen ni pie ni cabeza. No tenemos que irnos a otro siglo, no tenemos que irnos a otra ciudad. De hecho, ustedes cuando terminan el tema van a bajar a una zona de intercambiador, sería, bueno, sí, una zona paga que no sé qué va a pasar con esa zona paga de transporte. Se hizo la zona para, o sea, la zona paga de transporte público, ¿va a pasar algo allí o no? Vemos que también se hizo, y esto es un monumento al, qué sé yo, donde uno va viajando hacia Panamá Oeste por la famosa espiga por allá y vemos los pilares enormes de un corredor marino que por lo que va no va a hacerse. Pero se gastaron millones en hacer algo terrible, en cerrar más la vía, una vía que no da para el flujo vehicular. Por eso también hay obras que se quedan en el camino porque no tienen ni pie ni cabeza o porque se interrumpieron los planes por intereses económicos. U otras que Dios mismo interviene porque Dios también puede intervenir para acabar con planes. Vamos a Génesis 1, desde versículos 4 al 6. Génesis 11, perdón, Génesis 1, dije no, Génesis 11, perdón, del 4 al 6 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, edifiquémonos para nosotros, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7 al 9. Ahora pues descendamos, aquí vemos la Trinidad, aquí vemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Una decisión política que tenía como propósito enaltecerlos, ensalzarlos, darle una identidad a ellos, pero su identidad donde ellos pretendían con esta torre era: hagámonos de un nombre, edifiquémonos y hagámonos un nombre, de un nombre por si fuéramos esparcidos en la faz de la tierra. Eso generó en el Señor, en Dios, una decisión. Y con esto debemos estar claros. En las escrituras ya se hablan de decisiones de carácter político, económico, técnico, porque aquí se tuvieron que incluir a mucha gente con diferentes conocimientos para una decisión sobre la que Dios tenía soberanía. Todo lo que el hombre hace está bajo el control de Dios, y Dios sobre eso puede respaldar esa idea o no respaldarla. ¿Consultaron a Dios? Obviamente no. Estos hombres tomaron una decisión que les iba a dar supuestamente una nueva identidad sin consultar a Dios. Y Dios hizo lo que hizo hacer, que fue hacer justicia, porque ellos lo que querían era envanecerse. Por eso es que es muy normal que los tiranos, los dictadores, los déspotas hacen edificaciones o hacen monumentos para ensalzar o su persona o su gestión, la gestión que ellos han hecho. Aquí lo hemos visto, aquí lo hemos palpado. Y es por eso que muchas obras tienen nombres de antecesores de políticos. Y se han hecho obras para mandatarios por petición del pueblo, por voluntad del pueblo, con los fondos del pueblo sí, pero por voluntad del pueblo, o más bien para que ellos hagan lo mismo que hizo este pueblo. Hagámonos, construyámonos, edifiquémonos. Así que vemos el resultado de esta gestión sin Dios, gestión política, económica, y que generó enormes gastos, produciendo, por supuesto, un desgaste innecesario de recursos gastados, energías gastadas, recursos naturales y humanos. Y el tiempo que hay que redimirlo desperdiciado por una mala gestión política. Vamos a Salmos 2. Y Salmos 2 también tiene su carácter espiritual enfocado en los gobiernos. Salmos 2 del 1 al 3 nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Antes de leer siguientes versículos de este mismo salmo, no lo cambiemos, no nos vayamos a esa página, vemos que los pueblos, las gentes, se amotinan con respecto a Dios y piensan cosas vanas, porque no son sabias, porque no están guiadas por el temor de Dios, no están sometidas al temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que lo que no se hace buscando la verdad de Dios termina siendo vano. Se levantarán los reyes de la tierra, gobernantes, y príncipes consultarán unidos, haciendo estos famosos conclaves, reuniones, concilios, consejos de gabinete, o como quiera llamársele, porque podemos usar términos del siglo XXI, para hacer planes contra Dios y contra su ungido. Vamos entonces a ver lo que dice el versículo 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, o sea, para no depender de Dios. Versículos 4 al 6, Salmos 2. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto ocurre cuando los hombres hacen desde la cúpula del poder planes para no depender de él. Y yo dejo de depender de Dios cuando, por ejemplo, quiero hacerme de ganancias desordenadas, deshonestas, ilícitas, desconsiderar
completamente desconectada de lo que está pasando en el medio. Asambleas, asambleas de diputados que en este momento, ¿cómo se va a aumentar el presupuesto? Este tema he orado para no enervarme porque de verdad es irritante en un momento dado. Pero también aquí dice que el Señor se burlará de ellos y no, o sea, el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor. O sea que el Señor ve las cosas que hacemos sin su voluntad y se ríe. O sea, yo creo que a veces nuestra, o no, estoy seguro que nuestras asambleas de diputados, nuestros consejos de gabinetes y otras entidades, incluso entidades supranacionales, la ONU, la OMS, UNICEF y demás, o Foro de Davos, se reúnen y son como la mejor película cómica que uno puede ver. Que a Adam Sandler o Jim Carrey se le queda corto para las cosas que el Señor ve bueno, y le producen risa, pero también le producen furor. Así que si nosotros decimos, bueno, voy a pecar porque el Señor necesita reír de vez en cuando y voy a hacer un gobierno deshonesto porque el Señor también merece una buena comedia, resulta que Él también toma juicio con respecto a esto. Y Él se irrita, se indigna porque estamos haciendo cosas donde las queremos, donde las que el plan es desatarnos de Él, atándonos al pecado, a la maldad, a la codicia, a la conspiración. Y esto lo estamos viviendo en muchas naciones, donde no solo se conspira para alcanzar, sino para permanecer. Un politólogo muy famoso, Agustín Laje, decía, el problema de por lo menos de los regímenes socialistas es que suben al poder y tiran la escalera para que más nadie pueda hacerlo. Esos son los planes de permanecer en un poder. Y esto no solamente lo vamos a hablar de los regímenes de izquierda. En ambos bandos se cuecen habas. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Que Él hará justicia. Luego hablará a ellos en su furor, hará juicio y los turbará con su ira. Nuestras naciones, algunas ya están viviendo juicio y otras están ya casi por entrar al tribunal. Una de las razones por las que estoy orando es, Señor, yo sé que en cualquier momento, si no hay arrepentimiento, tú nos vas a llamar a juicio. Pero no solo a los gobernantes, sino a los que les damos el poder de ir para allá. Porque aquí se juntan reyes y se juntan pueblos, como advierte el Salmo, el Salmo 2. Se amontona la gente y los pueblos piensan cosas vanas. De hecho, una de las razones por qué nuestros gobiernos están haciendo lo que están haciendo es porque pensamos muchas banalidades. En nuestro país hay un problema de cultura política y en los cristianos terrible, terrible. Y esto no es para que nos sentemos a llorar, sino para que nos levantemos a aprender. Les voy a decir, hay naciones donde las conversaciones, donde los diálogos más comunes es, por lo menos es mucho más proliferado que aquí, donde la gente diga, mire, yo estoy cansado de este gobierno, yo creo que nosotros necesitamos una plataforma más socialdemócrata. ¿Cómo tú vas a querer algo socialdemócrata si lo que necesita este país es neoliberalismo? No, ¿cómo que neoliberalismo? ¿Y dónde está el conservadurismo de derecha? ¿Dónde está, por ejemplo, la centroderecha? ¿Dónde están estas ideologías? Aquí en Panamá se maneja esto, no. Lamentablemente tenemos que hacernos una mea culpa. Claro, yo creo en la palabra de Dios y yo busco en gobernantes temerosos de Dios, pero incluso uno tiene que saber por formación política dónde es más fácil encontrarlos. Les voy a decir, sin querer hacer publicidad de ninguna corriente, propaganda política, el término en términos políticos es propaganda. No les voy a decir que hay lugares donde hay santidad y en otros que no, pero sí les puedo comentar, y esto se lo aseguro, por trayectoria histórica y por contenido ideológico es más fácil encontrar hombres temerosos de Dios, por ejemplo, una derecha conservadora que en el comunismo, porque el comunismo dentro de su esencia está el ateísmo como tal. Pero volvamos a la palabra y vamos ahora a Salmos 33. Dice así, Salmos 33 del 10 al 12. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Los sabios, entre comillas, los mandatarios, los líderes, hacen planes, pero Dios hace nulo ese consejo cuando ese consejo se aparta de la verdad de Dios. Y Dios ha frustrado muchas maquinaciones. Y por eso vemos poderosos que después caen. Y muchos de esos no solamente caen del poder, sino caen en el sentido de que mueren. Y muchos no solamente mueren, sino que sus cuerpos son arrastrados, como el caso de Mussolini. O su cuerpo masacrado, como el caso de Gaddafi. Líderes que han sido llevados a una muerte ignominiosa por apartarse de la voluntad de Dios. Y muy claro y muy preciso esto que dice el Salmo 33 en el versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Pero cuando la nación es bienaventurada, cuando su Dios es Jehová, pero cuando nuestro Dios es Jehová y no don dinero o don partido específico o doña corriente ideológica política, cuando lo que nosotros como gobernantes y gobernados buscamos es que la palabra de Dios sea el control, la inspiración y el norte de todas las leyes que se generan y la ejecución de las mismas en sistemas tributarios, en sistemas de resolución de problemas ecológicos, en cuanto a la inversión pública, en cuanto a la dinamización de las plataformas educativas y demás. Seguimos. Del 16 al 9, Salmo 33. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente por la mucha fuerza. Por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y ahí vemos cómo el Señor, incluso cuando por las decisiones desacertadas de gobernantes y gobernados que lo sostienen, se genera la crisis y Dios mirando, aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, librará las almas de los fieles. Por eso incluso si nuestro país, y no lo deseo, llega a una tiranía nuevamente o a mayor desorden en las finanzas, por eso también debemos tener un corazón recto delante de Dios. El problema es que cuando el país se pervierte políticamente, somos tentados. Y no deja de ser cierto que muchos tentados han sido cristianos. Incluso predicadores y pastores que perdieron su alma, su esencia, su honestidad, su pureza a través de los cargos públicos que tuvieron. Y nosotros acá en nuestro distrito hemos sido testigos de eso. Bien. Vamos a primero de Timoteo 2 y vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad. Ya vimos qué es lo que Dios hace, porque Dios, así como se ríe de estos malévolos, también habla con furor acerca de ellos y hace juicio. Pero ¿qué nos toca a nosotros como cristianos? Primera de Timoteo 2 del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Inmediatamente si hay una acción espiritual ante lo que pasa en el plano natural. Y tenemos esta instrucción clara que a veces en la que a veces desfallecemos. Desfallecemos porque vemos la injusticia de los gobernantes y tomamos dos decisiones. Y después digo una tercera que también es obvia. Una es apatía, porque con esta gente no se puede. O la otra es rencor, ira contra ellos. Y la tercera es una mezcla de esa apatía con ese rencor y decir, Señor, ven, no porque quiero que tú vengas, sino para que ellos no estén. Porque es cierto, cuando el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando tengamos cielo nuevo y tierra nueva, no va a haber corrupción, no va a haber partidas secretas, no va a haber abuso en las planillas, no va a haber esas cosas. Obviamente no existirán los contratos amañados. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Señor, ven para que se acaben ellos, o más bien, orar por ellos. Es que oramos a veces en contra de ellos.
oramos para que Dios lo destruya, cuando la instrucción es que oremos por todos los hombres, no contra todos los hombres. Que oremos no contra los reyes, sino por los reyes. Perdónalos, transforma el corazón, sálvalos, porque la voluntad tuya es que todos seamos salvos. Que oremos no contra todos los que están en eminencia, sino por los que están en eminencia. Porque si Dios saca o hace una transformación maravillosa, masiva, o saca de ahí un remanente y descalifica a los demás, viviremos quieta y reposadamente. ¿Por qué vivimos en inquietud, en dolor, en desasosiego y no hay reposo? Por el pecado de los hombres, y dentro de eso gran responsabilidad el pecado de los que manejando la doctrina política la utilizan para sostener a los pobres más pobres, para que sean siempre dependientes, para no repartir equitativamente las riquezas, o para incluso también, porque así como es malo mantener a los pobres pobres, también otra, despojar a los ricos, porque los ricos son malos, y no más bien ponerle. Yo no estoy de acuerdo con con que expropiese al sistema, al estilo del sistema venezolano o cubano, sino más bien regúlese los tributos, regúlese a través de una ley honesta y fiscalizadores honestos en los ministerios de trabajo, inspectores honestos, que a los empleados, a los colaboradores o como se les llame, se les pague honestamente, no se les robe ni se abuse de ellos. No es expropiese, es regúlese con firmeza y estimúlese para que con una legislación seria, entonces sean justos, pero también personas que tengan la prosperidad para invertir más, para que los pobres no sigan siendo cada día más pobres, para que no puedan salir del círculo de pobreza, sino para una prosperidad que tiene que ver con bien, también con corazones cristianos. Porque hay muchos empresarios que roban porque sus corazones no están centrados en el Señor, porque no son temerosos de Dios. Así que oremos también por esas personas que incluso en el sector privado tienen posiciones de eminencia, y más porque en nuestras naciones la línea entre el poder estatal y la influencia privada es prácticamente inexistente. Y el poder privado entra frecuentemente al poder oficial, y el poder oficial también hace tratos sin ninguna preocupación con el poder privado. Vamos a Mateo 6. ¿Y qué tenemos que nosotros procurar también? Mateo 6, del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, donde es necesario que tengamos gobernantes, gobernados en eminencia, y otros que confíen en que esa posición eminente no nos lleve a nosotros ni a la pobreza ni a la delincuencia. Que es más, que no tengamos gente en el poder que incluso patrocinan pandillas, patrocinan personas que la saquen de la cárcel para que después sean los varilleros o sean los amanuenses, sean los castigadores, que sean desde cualquier posición, porque algunos incluso de pandilla han llegado al poder judicial para hacer mal. Vemos de una u otra manera que nosotros tenemos que orar, porque esto es orando: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la voluntad se cumple en la tierra clamando por los seres que violan esa voluntad. Nosotros no tenemos que orar aquí. No es necesario que oremos para que los pajaritos cumplan las leyes de Dios, o para que los perros o gatos sean fieles a Dios, porque en ellos está el instinto que Dios ha puesto para que ellos obedezcan instintivamente. Es que aquí no se hace lo que se hace, es por causa de los hombres. Así que cuando oramos para que se cumpla la voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, estamos orando para que haya hombres y mujeres que cumplan la voluntad de Dios. Y muy importante, por eso orar por nuestras autoridades. Porque los malos líderes nos llevan a la ruina y la esclavitud. Y vamos a ver dos casos históricos: Israel y Judá. Recuerden que Israel y Judá después de Salomón se dividen. Dato curioso, se dividen por una pugna
que también tenía implicaciones, que tenía de hecho implicaciones tributarias. Salomón tenía altísimo por su política financiera, por su política tributaria, tenía altísimos impuestos para sus ciudadanos. Luego él muere y ahí esta pugna, porque Roboam, en vez de escuchar a los viejos, a los sabios, a los que tenían mayor entendimiento y más misericordia, escucha a jóvenes déspotas que le dicen, ahora trata más duro al pueblo. Y se divide Roboam y Jeroboam, tomando cada uno una porción del pueblo de Dios. Roboam, Judá; Jeroboam, Israel. Por decisiones políticas, cómo se logra la división, pero después, o cómo terminan en la división, mejor dicho. El logro es como, tiene una connotación para nosotros positiva. No, vamos a verlo en el término negativo. Se desmembran. Y luego, estos miembros separados, como por malas políticas de los gobernantes, por sus corazones apartados de Dios, no solo están separados, sino llegan a estar en cautiverio. Vamos a ver el caso, por lo menos, vamos a empezar con Israel. Vamos a iniciar con Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 1 al 3. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años. O sea, tuvo un gobierno. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, ya había una serie de tropiezos de malos gobernantes. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Versículos 4 al 6. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Versículo 7 al 8. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Obviamente estatutos espirituales, pero también estatutos políticos, estatutos económicos, estatutos tributarios y demás. Y en cuanto a las relaciones entre pueblos, lo que son las relaciones exteriores, conforme a la palabra de Dios, no. A la pureza, a la verdad de Dios, no. Conforme a las conspiraciones, cifras maquilladas, engaños que llevaron a Israel al cautiverio. Y una de las razones era porque estaban siendo de muy mal pagar con respecto a sus propios compromisos. Esto me recuerda esa noticia donde el Departamento de Estado ya comentado sobre Panamá que el Estado es muy mala paga. Dicho con otras palabras, o sea, no es un buen pagador. Y cómo eso se está transmitiendo como noticia para decirle a los inversionistas, Panamá no es un país fiable, aparte porque el sistema legal es de muy dudosa conducta. Pero ¿quién vemos el caso? Una nación que Dios liberó porque estaba bajo la mano de Israel, perdón, de Egipto, bajo la mano de Egipto. Luego se desmembra Judá e Israel por choques en la política tributaria, y luego por estos desórdenes, estas deslealtades, termina siendo este pueblo, esta nación cautiva. Israel queda cautiva. Bueno, ahí vaya Israel. De repente a Judá le fue mejor, no. Vamos a verlo más adelante, pero vamos a terminar de leer este pasaje muy triste. Segunda de Reyes 17, del 20 al 21. Dice: y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat.
Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Versículos 22 y 23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, el que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había hecho por medio de todos los profetas a sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra siria hasta hoy. Una trayectoria de desórdenes, desmanes, infidelidades estatales por una doctrina política de hombres y no los principios de Dios los llevaron al cautiverio. Por eso el Señor nos advierte sobre estos peligros de países donde la política es sucia porque es humana y no tiene principios doctrinales, no tiene los principios de la ley y no tiene la guía del Espíritu Santo. Y por eso nuestros países, algunos han sido ya invadidos y otros no necesitan invasión para no pertenecerse a sí mismos a través de la deuda externa, países que no se pertenecen. Y hay muchos países que por la deuda que están adquiriendo ya están aprobando o aprobarán principios que no son de Dios. El aborto, la legalización del matrimonio homosexual, la eutanasia, control de natalidad y muchas cosas, porque los países son cautivados, están bajo el cautiverio de sus acreedores. Acuérdense que el deudor es esclavo del acreedor. Así que nuestros países no necesitan ejércitos para no ser libres. Nuestros países no deciden por sí mismos por políticas erradas y por no confiar en Dios. Porque si yo estoy en crisis como gobernante, yo le clamo al Señor para que me libre, para que por amor a su pueblo lo libre. Pero demasiados gobernantes que están de pie sobre su propio ego y sobre sus propias corruptelas y muy pocos de rodillas delante de Dios. Es evidente. Por eso que el tema nos debe a nosotros llamar a una reflexión y a una formación. Seguimos. Ahora, qué feo lo que le pasó a Israel, pero ellos se lo buscaron. Pero bueno, de repente, qué bueno ser de Judá. ¿Así? Vamos a 2 Reyes 23. 2 Reyes 23, el 36 al 37 dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Recuerden que Israel estaba capitaneado, o sea, la capital era Samaria. Jerusalén era la capital de Judá. Repito, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Si lo podríamos parafrasear, no voy a decir nombres, pero vamos a actualizarlo. De 73 años era Juan Palitos cuando comenzó a presidir y 4 años o 5 años, depende del sistema gubernamental, gobernó en Tangamandapio, en cualquier nación, en una nación del siglo XXI. El nombre de su madre fue Doña Anita y el hijo, y bueno, y era de una provincia muy querida. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, nuestros gobernantes. Pensemos en gobernantes de la actualidad, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. O sea, ya venía una tradición política de corrupción. ¿Cuál es el efecto de esto como gobernante? Según de Reyes 24, versículos 1 al 2. Recuerda, estamos ubicados ahora en Judá. Ya vimos lo que le pasó a Israel. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Cuando de verdad uno no es rendido a Dios, termina ser siervo del malvado. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a las palabras de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Versículos 3 al 4. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Y eso es lo que ocurre cuando hay gobiernos
que no son temerosos de Dios, que de parte de Dios viene un juicio con consecuencias negativas. Y para nosotros hay algo adicional. En ese tiempo no había votaciones. Así que nosotros hay una mayor responsabilidad. Es más, como cristianos hay doble responsabilidad. Primero, que nosotros votamos. Y segundo, que nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. Y tercero, que estamos como cristianos, aunque eso también lo tenían los antiguos israelitas y los de Judá, tenemos las escrituras para conocer qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y qué debemos esperar de quienes nos van a gobernar y qué no debemos admitir en quienes nos van a gobernar. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Versículos 6 y 7. Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y nuevamente vemos el proceso de pérdida de libertad, de soberanía, de autonomía y de dignidad de Judá. Versículos 8 al 10. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, los profetas lo habían advertido. Y aquí el Señor lo afirma, fue por decisión de él. Por decisión de él que estas cosas ocurrieran en Judá. Versículos 11 al 12. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia, en el 8º año de su reinado. Seguimos. 13 y 14. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nada excepto los pobres del pueblo de la tierra. A los pobres, porque, o sea, un estado convenenciero, ¿no? Cargas no. Se quedaron con lo mejor de la tierra. Versículos 15 al 17. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Aquí hago un alto. No es la primera vez. Y en nuestro continente, por decir un ejemplo, vamos a lo más cercano, hemos visto cómo padres, esposas e hijos han sufrido por los pecados de sus padres, de los gobernantes. Padres en la cárcel, esposas en la cárcel, o incluso si han sido gobernantes, si han sido damas, también como sus esposos han sufrido las consecuencias legales, e hijos en las cárceles, comprometido su patrimonio por la maldad de hombres que no son temerosos de Dios y que usan el poder político para enriquecerse ilícitamente, para conspirar, para tiranizar. Versículo 16. A todos los hombres de guerra que fueron 7,000 y a los artesanos y herreros que fueron 1,000 y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Hay naciones poderosas que se han quedado con lo mejor de naciones corruptas y empobrecidas porque se los llevan. Sí, pero también porque se hacen tentadoras. Y nuestros países se hacen tentadoras en su potencial humano para llevarse gente. Y nuestros países pierden mucho recurso humano de calidad, no porque los raptan, no porque los llevan secuestrados, no porque los llevan encadenados, sino porque son países tan infames, tan injustos, que la mano de obra se salta, se va. Y aquí no defiendo posturas políticas, pero como sí en cierto se afirma en Estados Unidos, el problema de la migración no es de Estados Unidos exclusivamente, sino de países que son insostenibles y que por eso la gente se tiene que ir. ¿Por qué se van los mejores cerebros, las personas más honestas? Porque no solo es que se van los mejores cerebros, se van personas que tal vez no tengan la mejor preparación, pero son honestas y que no están dispuestas a participar en corrupción, en delincuencia.
porque los países no los retienen. ¿Y cómo se pierde la calidad, lo mejor de un país? Por reyes injustos, por políticos contaminados, repletos, saturados de corrupción. Y eso pasa en nuestros países. Grandes cerebros que no se los tienen que llevar cautivos encadenados, sino buscando oportunidades de vida, porque estos países no los retienen. Seguimos. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Eso lo había dicho, pero miren cómo hasta perdió la identidad. No tenía derecho ni a tener su propia identidad. Ahora, dentro de esto, ya vemos el costo de tener malos gobernantes. Ahora, ¿cuál es el costo de ser cristianos sin formación política? ¿Cuál es el costo si nosotros no estamos practicando en esto? Y yo les digo, aquí honestamente, bueno, tal vez porque somos una iglesia pequeña, así que tenemos la oportunidad. No, evidentemente como todavía somos una iglesia pequeña, sabe, y tenemos tal grado de hermandad y por pastoral y demás que todos sabemos por dónde andamos. O sea, por lo menos en planos generales, en lo laboral, sabemos por dónde andamos. Y aquí no hay un problema, aquí no hay botellas, no quería usar una palabra, bueno, lambones. Bueno, vamos a usar esa palabra, pues, que están viviendo de elogiar lo impuro como si fuera puro. Aquí no tenemos gente que está en esto. Sin embargo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el costo si no tenemos formación política? Porque tal vez estemos viviendo honestamente, pero estamos permitiendo algo como cristianos, no solamente esta iglesia, sino todos los cristianos de Panamá. Romanos 13. Primero que todo tenemos que entender esto. Romanos 13, el 1 al 2. Sométase todas las personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Un error es que a veces tenemos una oposición en la carne. ¿Tenemos que oponernos a los malvados? Por supuesto que sí. Cuando oramos por los malvados, estamos orando porque se arrepientan. ¿Y por qué estamos orando porque se arrepientan? Porque nos oponemos a su conducta. Obviamente nos oponemos a su conducta. Los cristianos tienen que ser asesinos de esa naturaleza pecaminosa a través de la oración. Señor, mata a esa persona, esa condición pecaminosa. Destruye esa condición pecaminosa. No ser ni magnicidas ni nada de estas cosas. No estamos para hacer estos atentados, obviamente. Ni para pagar mal con mal. Tenemos que someternos a ella porque Dios las ha puesto ahí. Ahora, ¿por qué Dios ha puesto a los corruptos? Porque Dios, dentro de eso, si algo ha demostrado es que utiliza la conducta del hombre para poner malos gobernantes. Recuerden que Israel tenía un sistema de jueces y ellos se apartaron del mandato de Dios. Los jueces que estuvieron desde el tiempo de Moisés no quisieron jueces porque querían el sistema del mundo, reyes. Yo quiero rey como los otros pueblos tienen, los otros pueblos que no son pueblos de Dios. Y Dios les advirtió que vendrían malos reyes que los oprimirían, que les harían daño. Y ante la advertencia no dijeron, entonces mejor echamos para atrás, vamos al sistema de jueces. Perdona, Señor, ¿cómo se nos ocurrió? Insistieron en reyes. Y el desastre comenzó con el rey número 1, que fue Saúl. El sufrimiento innecesario que causó. Y de ahí vemos que David fue mucho mejor rey. Salomón tuvo un bajón también porque fue un rey próspero, pero que después llegó a la idolatría y después de Salomón se dividió el pueblo de Israel. No duró mucho, no fue algo de 1000 años para que esto ocurriera. Bastante rápido vino la degeneración y el debilitamiento de Israel por apartarse del sistema de Dios. Y Dios puso reyes. Y Dios puso a todos esos malvados. Por supuesto que sí. A ese Joaquín, a todos estos malvados, los puso allí como juicio de él. Así que también cuando nosotros tenemos malos gobernantes, tenemos que hacer el mea culpa. ¿Hasta qué punto? Nosotros como gran cantidad de cristianos que somos, que tenemos un poder político, hasta que aquí, bueno, se quiera acabar con eso y 0 votos, o como ocurre en Nicaragua, que el presidente actual se lanza y
para no tener mayor competencia, los manda a la cárcel a todos a los que osan. Eso ocurrió en las últimas elecciones. Pero mientras tanto, tenemos algo inmediato, el voto, pero también tenemos la oración. En el caso de Nicaragua es orar y clamar por ellos, y gracias a Dios, porque a través de las noticias nosotros nos enteramos e intercedemos. Como también hay que interceder por Cuba, como también hay que interceder por toda nación que está viviendo la corrupción. Bien, pero nosotros debemos tener claro esto. Los que están aquí, ¿hasta qué punto están? Porque muchos cristianos lo hemos llevado al poder. Y con esto tenemos que orar por ellos, pero también muchas veces decir, Señor, ¿dónde estuvimos nosotros? Como cristianos, ¿cómo estamos nosotros? Y a veces también cometemos el otro error. Bueno, yo no voy a votar por nadie. No voto por persona alguna. Obviamente, si nadie va, o si todo el mundo es ciego, el tuerto va a ganar las elecciones por mayoría absoluta. Y aquí es donde está la reflexión. Sí creo que hemos fallado en cuanto a la formación política. Y muchas veces, por esa falta de formación política y buscar líderes, empezando hasta primero por lo inmediato, por los representantes de corregimiento, damos poder a quienes no deben ser. Como cristianos hay cosas que no podemos admitir. Basta ya de los cristianos que digan me robó pero hizo. ¿Por qué alguien robó pero hizo? No, me robó, me hurtó, me engañó pero hizo. Como ya he dicho otras veces, la próxima vez que usted diga robó pero hizo, no se queje si alguien le asalta y después le da para el pasaje. ¿Qué ladrón más bueno? Me quitó el 13º mes, pero me dio para el taxi. Me robó, pero hizo algo bueno. Eso es el que llega al poder porque robó, pero hizo. Y que aquí los queremos llevar nuevamente. Y no estamos hablando de uno que es muy famoso porque el gran eslogan es robó, pero hizo. Todos los partidos aquí, todos han robado y muchos cristianos le estamos dando el voto. Así que tenemos que analizar. Miren, por los frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. En una ocasión, antes de ser misionero, hubo una persona por la que dije, jamás voy a votar para la alcaldía del país, de la capital, porque cuando lo conocí personalmente me di cuenta que era completamente inmaduro, egocéntrico y poco honesto. No era el perfil cristiano, porque no era misionero, pero ya era cristiano. Decía, yo no puedo votar por alguien así. No tiene el perfil del hombre justo. Los injustos llegan con el poder de los injustos y los justos desinformados o ilusos. Tenemos que clamar también porque lleguen a gran eminencia personas dignas y justas. Estamos orando, por eso tenemos que orar para que gente justa asuman un liderazgo. Bendito Egipto en su momento, que tuvieron como segundo al mando a un José. Bendito ese pueblo y benditos pueblos a su alrededor, que no sufrieron la hambruna que debieron haber pasado por un hombre íntegro, justo, y que fue de influencia para el faraón, que fue mano derecha del faraón. Esto nos debe llevar a esa posición. Tenemos que incluir en nuestras oraciones esto, pero también una formación, saber de dónde podemos recoger. Y ha habido infiltraciones de dónde podemos recoger, no el mal término, de dónde podemos recoger el sano concepto de alguien. Porque aquí Panamá recoger también ha sido, vamos a ganar ilícitamente, vamos a sostenernos en lo ilícito. Y aquí, por falta de formación política, incluso en el mundo se han colado ideologías completamente contradictorias. Una teología de la liberación que enamoró tanto a católicos como a evangélicos y que sostuvo dentro de sus líneas que Jesucristo no había resucitado, que la resurrección de Jesucristo se daba cuando llevamos a los ricos a la ruina, y que la resurrección de Cristo como acto salvífico no era real, sino era un simbolismo lo que tenemos que hacer nosotros. Exprópiese. Cuando incluso se ha permeado entre cristianos la supremacía blanca, la discriminación a otras razas.
Porque si en la izquierda se hacen estos desmanes, en la derecha también. Supremacía blanca, Ku Klux Klan, con muchos cristianos deformados y con una pésima formación política que consideran que la pureza de Estados Unidos como pueblo de Dios, como el nuevo comisionado para salvar al mundo, implicaba la eliminación o diezmar hasta lo máximo a las razas que no eran gratas para ellos. Y dentro de eso, con más énfasis, la raza negra, por supuesto. Ese era un énfasis. Recuerden que incluso la esclavitud fue una decisión política sostenida y que tuvo que llevar a guerra a Estados Unidos para que el negro fuera libre. Increíble que tuvieron que morir tanta gente para que un negro pudiera caminar por la calle. ¿Qué es esto? O sea, vemos el poder de la deformación de un concepto político y cómo los cristianos podemos entrar en esto. Porque o jugamos a eso o no entramos al juego, pero le decimos, entren ustedes. Debemos clamar porque algo que viene inminente es juicio para nuestro país. Delante de Dios y de mano de Dios van a venir juicios severos para nuestro país. Y estamos viendo cómo se asoma ese juicio ya. Nicaragua, Colombia, Chile, Venezuela. Vemos esos juicios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos? Los juicios que ha sufrido Panamá, donde al final de cuentas se perdió el gobierno, un dictador, un tirano, que tenía su casa repleta de brujería. Los cristianos tenemos que estar más claros y debemos tener no solo formación, sino participación y hablar. Participación en puestos políticos, ese es otro punto. Yo no aceptaría un puesto político a menos que el Señor evidentemente me lo mostrara y más bien se lo agradecería porque se lo agradecería, pero me aterraría. Una oportunidad para influir, pero también sería una prueba fundamental donde lo que tengo que hacer es estar muy pegado a Dios para no dejarme corromper y recordar que si José no se corrompió, si Daniel no se corrompió, entonces yo no me voy a corromper. Pero la primera instancia, porque este tema no es para que ahora lancemos candidatos a las presidencias o al representante de corregimiento, pero sí para que evitemos con nuestros votos que suban los que no tienen que subir. Claro, un representante de corregimiento va a decir, bueno, si pierdo los votos de esta iglesia no pierdo nada. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, en el caso de San Miguelito, si todos los que están en una iglesia dijeran, usted está vinculado a pandillas, usted es deshonesto, usted no ha presentado informes de sus finanzas, usted tiene una casa cada vez más grande y no trabaja, nunca trabajó. Antes de ser político ni las chancletas nuevas tenían nada. Y ahora es evidente que está robando. Así que usted no va a tener nuestro voto. Si los cristianos tuviéramos esa formación y también ese conocimiento y el involucrarnos, de verdad nuestra nación sería mucho más justa, sería mucho mejor. Tenemos responsabilidad y orar, Señor. Tenemos que orar para saber qué decisiones tomar. Yo les invito a que oremos y bendigamos al Señor por lo que hoy nos ha enseñado. Preguntas antes de cerrar. ¿Todo claro? ¿Por Zoom todo claro? Bueno, entonces todo claro. Vamos a darle gracias a Dios y que el Señor a nosotros nos siga iluminando y que nos impulse a tener un compromiso con respecto a los gobernantes de nuestras tierras. Señor, gracias por este tiempo y perdónanos porque hemos asumido muchas veces que no tenemos responsabilidad porque estamos pensando en el reino de los cielos y eso tenemos que tenerlo claro. Es más, cuando tenemos claro el reino de los cielos, no podemos caer en la insensatez de perder el reino de los cielos por los tesoros de la tierra. Tesoros que se corrompen, que se pierden, que desaparecen, que son usurpados o por nuestra injusticia, muy bien quitados, porque el que es injusto y la justicia le quita, muy bien que se lo quite. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos en el reino de los cielos, por supuesto que nos vamos a cuidar, pero también debemos tener una responsabilidad con respecto al reino de la tierra. Como cristianos que somos muchísimos, miles en este país, cientos de miles, ¿cómo es posible que los injustos tengan tanto poder? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos en llevar a los que nos roban y después decimos, pero hacen?
¿Qué tanta responsabilidad tenemos que en decir, pero es que este es el partido de mis padres? No, no es el partido de mis padres el que debo votar, sino el candidato de mi papá, que eres tú, Señor. Porque, Señor, tú mismo nos dices que tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. ¿Y cómo te ofendemos a ti cuando tú eres nuestro pastor y nada nos faltará? Y vendemos nuestros principios por un tanque de gas, por una hoja de zinc, por un supermercado, o por una botella, o por un puesto de trabajo, aunque sea trabajado, pero que no se me dio por mérito. ¿Qué tan baratos somos, Señor? ¿Y qué tan poca fe tenemos cuando vendemos nuestros principios por viandas, por cosas, por un parque, por unas luces en la calle, aunque sepamos que eso es robado? ¿Cómo nos callan tan fácilmente y nos llenan la boca de lentejas? Como así se llenó de lentejas la boca de Esaú, porque no respetó, no valoró lo celestial, la primogenitura que viene de ti. Somos hijos tuyos y por eso no podemos depender de nada mal habido, ni tampoco vamos a patrocinar nuestro voto con nuestra gestión, con nuestra voz de aliento, con nuestra recomendación a los que son deshonestos. Y si estamos delante de los deshonestos, no es para felicitarlos ni elogiarlos por lo malo que hacen, es para advertirles, para amonestarlos, porque Señor, tú necesitas hombres como Jeremías, como Isaías. Tú necesitas hombres que ante las autoridades advierten. Tú respaldarás, tú harás, pero nuestros gobernantes hacen lo que sea porque no hay profetas, no hay pregoneros de justicia, y nosotros no estamos hablando, no le estamos diciendo a nuestras autoridades, eso delante de Dios está mal, porque podemos hablarle con palabras y decirle, eso que usted está haciendo delante de Dios está mal, arrepiéntase, arrepiéntase, vendrán los tiempos de refrigerio y usted quedará fuera y será juzgado por el Señor si siguen esa maldad, para que tengan la oportunidad de arrepentirse, y si no lo hacen, vean entonces el juicio severo de tu parte, Señor, porque tú eres justo y tú no disfrutas, no gozas, no te alegras, Señor, en la justicia de los malvados. Tenemos que ser beligerantes, Señor. Es más, yo te pido que esta iglesia tenga la oportunidad de advertir a aquellos malvados y que no tengamos miedo a la muerte, porque no debemos temer al que mata el cuerpo, porque, Señor, a quien debemos temer es a quien mata el espíritu. Tú nos has dado vida en el espíritu. Y somos fieles a ti, Señor, entonces que esa fidelidad se vea en todo. Ponnos delante de autoridades no para pedirles, sino para exigirles, santamente, por supuesto, porque también quítanos ese hábito de que cuando vemos la autoridad le pedimos y callamos y no les advertimos, no les amonestamos. Que cuando estemos ante las autoridades no le pidamos, sí pedirles que hagan justicia. Eso es lo que tenemos que pedirle, pero más bien exigirles arrepentimientos. Tengamos el valor del profeta, del hombre de Dios, de la mujer de Dios que advirtió. Así como por la gestión de Esther, en su clamor, en su ayuno, en su oración, también se salvó un pueblo. Nosotros también en ese sentido, que oremos, ayunemos, clamemos, y que como los profetas advirtamos, no temamos mal. Si Jezabel con todo su poder no pudo con Elías, con tu respaldo y sobre todo siguiendo tu instrucción, ayúdanos y ponnos en esos lugares. Yo te pido, Señor, que esta iglesia esté delante de esas personas, no para buscar lo suyo, porque tú eres nuestro buen pastor y contigo nada nos faltará. Faltan cristianos con pantalones, Señor, o con integridad, porque llegan allá y se quedan callados. Incluso hay iglesias, Señor, que quedan calladas. ¿Cuántas no congregan a diputados que roban y le aceptan incluso esos fondos mal habidos? Porque de ahí diezman, de ahí ofrendan y no le cuestionan. Y danos el valor, porque si hay una autoridad aquí corrupta, no le admitamos lo mal habido, para mostrarles que nosotros no nos vendemos, porque fuimos comprados por tu sangre para salvación. Señor, gracias por este tema y porque nos has mostrado que tú tienes ojos para ver lo que hacen los gobernantes y lo que hacen los gobernados, y cómo serán juzgados los gobernantes malvados y los gobernados que los llevan al poder.
Gracias por esta palabra que nos has dado hoy en el nombre de Jesús. Amén.